Resulta bastante obvio que como no son muchos los modelos que los creyentes tenemos, la historia a la cual nos vamos a referir tiene un protagonista principal. En principio, déjame decirte que es imposible conocer la voluntad de Dios si se tiene un concepto errado de quién es Dios. Un concepto errado también de quién es Cristo y un concepto errado de quién es Satanás. A todo eso le podemos sumar un concepto errado de quién sos vos o de quién soy yo. Cualquiera de cada uno de estos errores destruyen con argumentos falsos lo que en realidad pueda ser la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Lo que debemos recordar antes que ninguna otra cosa es que aquel antiguo pensamiento que supo morar abundantemente en las iglesias más conservadoras durante muchos años y que decía que si no te metes con el diablo no se va a meter contigo, es una flagrante mentira que ha producido grandes descalabros en el pueblo de Dios. Claro, vos no te habrás metido con el diablo, pero él sí se metió con vos. Y ahí te tiene de pronto paralizada o paralizado y lleno de miedos y de cobardía. Y lo seguís escudando en ese pensamiento inexistente y satánico. Bueno, hoy quiero hablarte del modelo. Del único modelo que el pueblo de Dios tuvo, tiene y tendrá, que es Cristo. Cristo, que significa Mesías, que quiere decir ungido y que tiene una historia humana llamada Jesús. Desde allí es que quiero comenzar esta historia, porque en cada rasgo y en cada paso de esa historia hay perlas en la oscuridad que tienen que ser puestas en la luz para que muestren su brillo. La historia que quiero contarte comienza en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Está en otros sitios en la Biblia, Está en otros sitios también, pero elegí este por una serie de detalles que creo que seguramente te van a ser de gran bendición. Mateo capítulo 1, comenzando desde el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz
a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo quiero hacer muy especial énfasis en lo que dice en el último verso de este pasaje. Dice que José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Porque esto de alguna manera está relacionado también con la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús, que son todos esos personajes previos en su ascendencia que terminan cronológicamente en su nacimiento. Y esto me trae a comentarles que no sería extraño que sea por el motivo que sea, algunos de ustedes podrían haber orado de pronto rompiendo alguna maldición que les haya llegado de generación en generación. Yo te diría que esto es casi el ABC de lo que vulgarmente conocemos como la guerra espiritual. Ahora, claro, dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto te está diciendo dos cosas. El verbo conocer, vos sabés que en la Biblia está como sinónimo de intimidad. Conoció Adán a su mujer y su mujer concibió. Bueno, conocer es tener intimidad. Concretamente la relación sexual. No la tuvo, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Lo que te está diciendo que después que dio a luz a su hijo primogénito, sí la tuvo. Y además, tuvo otros hijos. Lo sabemos. Salvo ciertos sectores, sabemos que María fue virgen en el momento de concebir a Jesús, pero no murió virgen. Después fue una mujer normal, fue la esposa de José. Ahora bien, esto es importante porque la gente escucha esto y piensa qué podrá tener que ver con su vida en este siglo XXI que estamos viviendo, algunos actos o algunas acciones altamente pecaminosas o de pronto de ocultismo realizadas por sus antepasados en los siglos XX o anteriores. Si alguien de tu árbol genealógico fue satanista o brujo en el siglo XIV, por ejemplo, ¿en qué podría afectarte a vos eso hoy? En nada. En nada, pero si eso fuera medido conforme a nuestras reglas del tiempo, pero no se miden estas cosas conforme al tiempo cronos, que es el humano, que se mide por nuestros relojes, sino por el tiempo de eternidad, que es el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Y allí, en ese tiempo, todo es unísono. Lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana, va todo junto. Sí, ya sé, no lo entendés. Yo tampoco lo entiendo. Es imposible para una mente que nace, crece, se desarrolla y muere como la nuestra, entender algo que viene de una mente de eternidad. Pero es así. Bueno, pero no es eso de lo que te voy a enseñar hoy. Pero quiero recordarte que en la genealogía de una persona que vive en este tiempo han existido bendiciones y maldiciones. Y hablaremos de la historia de un modelo, y esto es más que válido. Una bendición dura en una vida hasta que alguien introduce una maldición. ¿Se entendió? Una bendición dura en una vida hasta que alguien introduce una maldición, mientras que una maldición tiene duración hasta que alguien la corta en oración, la rompe y la destierra para siempre. Son distintos los procesos, ¿eh? Y así como una bendición puede entrar en una generación mediante una persona, también por medio de otra persona puede entrar una maldición. Así que es y será bueno observar la genealogía de Jesús justamente desde este ángulo. ¿Y por qué te digo desde este ángulo? Y muy simple, porque sabes que el hombre promedio
el hombre común, ese de la calle, el que vemos todos los días, el que nos encontramos, nos cruzamos en la calle, en la vereda, en el trabajo, donde sea, siempre está orgulloso de su linaje. El hombre promedio está orgulloso de su linaje, sea por la razón que sea. Cada hombre o cada mujer cree pertenecer al linaje de mayor fuste del planeta. Así eran los judíos. Así eran los judíos, que rechazaban ser hijos de fornicación porque decían ser hijos de Abraham. Ellos estaban orgullosos de venir de Abraham, porque él tenía una promesa, mientras que los gentiles eran poco más que animales inútiles e irracionales. Muy parecido esto a lo sucedido en el tiempo de la esclavitud, donde los negros eran considerados casi en el mismo nivel de cualquier animal de los más conocidos, verdaderas bestias de carga, y ni hablar de considerarlos como seres humanos. Yo me pregunto si en otros órdenes y al estilo siglo XXI habrá cambiado mucho eso. Por ese motivo es que los hombres se han formado llenos, ¿qué te digo?, de un raro y casi incomprensible orgullo racial. Un orgullo racial que los lleva a ser discriminadores y hasta violentos contra todo lo que, según creen ellos, no se les parece. Tiene mucho valor para el hombre contemporáneo, por ejemplo, provenir de, qué sé yo, de un apellido de alcurnia, un apellido de fuste, de fama, de prestigio en el tiempo. Te digo que yo me quedo muy tranquilo porque mi apellido de alcurnia no tiene nada. Vos sabés que Martínez proviene de los feudos, donde su señor y amo, señor feudal, era conocido como Don Martín. Y todos sus esclavos, que no tenían nombre ni apellido, porque nacían y se reproducían como animalitos, eran simplemente por ser los esclavos de Don Martín, eran los Martínez, porque eran de su propiedad. De ahí viene mi apellido. Y lo mismo vale, ojo, no se pongan orgullosos los Rodríguez, los González, porque vienen, es lo mismo. Rodríguez viene de Don Rodrigo y González viene de Don Gonzalo. Es exactamente lo mismo que en el caso de los Martínez. Ahora, por ese motivo, que no es de alto estatus, ya te aviso, todavía vemos a gente que se siente bastante orgullosa de su árbol genealógico, mientras que otros no. Otros sienten, ¿qué te digo?, casi algo parecido a la vergüenza, porque saben que dentro de su árbol genealógico abundan las maldiciones, ya sea de homicidios, de robos, o, ¿qué te digo?, sencillamente de prostitución, de homosexualismo, de violencia, de suicidio, de miseria, de pobreza. Y muchas veces cree que es de alcurnia porque tiene el dinero suficiente como para suponerlo. El hombre piensa, si yo tengo plata, ¿quién me va a venir a molestar a mí y hacerme un lío por el apellido? Pero vos sabés que la alcurnia, el estatus, no siempre pasa por el dinero. Hay círculos sociales que son tan cerrados con respecto a esto que por más que tengas una fortuna, si no tenés un apellido que justifique, no te dejan entrar. Lo he visto yo en ciudades chicas, como las que me tocó por ahí caminar trabajando periodísticamente, lo he visto a eso. Ahora bien, yo creo que resulta que si vamos a un árbol genealógico común a estas personas, vamos a poder encontrar que toda esa fortuna que por ahí tiene fue hecha, ¿qué te digo?, con el narcotráfico, con el contrabando, con la trata de personas o alguna otra alternativa delictiva parecida a esta. Decime qué tiene de alcurnia eso. Y ahí llegamos a lo que ya he dicho alguna vez, pero que bien vale la pena repetir hoy y ahora. Si fuera por sentir orgullo de nuestra genealogía, te digo que no seríamos imitadores de Cristo, ya que Él no tuvo una genealogía precisamente apta
como para que él, Jesús, se sintiera orgulloso o inmaculado en esa área. Hay una prostituta muy reconocida y casi hasta famosa en ese contexto. Y luego una serie de personajes que no siempre hicieron cosas, ¿qué te digo?, dignas de felicitaciones. Bueno, eso te deja, a vos, y me deja a mí, la certeza de que de ninguna manera el que Jesús viniera de esa genealogía fue casual. Yo creo que Dios Padre la eligió así para cumplir con su propia palabra cuando dice que todo esto fue para avergonzar a los sabios y a los que todavía le rinden culto a la alcurnia de un apellido supuestamente ilustre. Fíjate que Jesús desciende de David. Y la abuela de David era Ruth, es verdad. Pero su bisabuela era Rahab, aquella prostituta por la que nadie daba un centavo, como no fuera para usar sus servicios. Los mismos por los que todavía hoy miles o millones de hombres siguen pagando. Bueno, ese fue David, el rey elegido desde joven, ungido y lleno del Espíritu Santo, pero que no venía de una generación propiamente y directa de Abraham. Y eso sin mencionar al hijo que engendró con Betsabé en el marco de una historia más que conocida, que de limpia, transparente y pura no tiene nada. Bueno, ese hijo también es parte de la genealogía de Jesús. Lo cierto es que David venía de una mezcla de prostituta con gentil. Y sin embargo, aunque a muchos fariseos modernos todavía les haga erizar sus pieles legalistas, ese fue el rey que Dios mismo eligió. No los hombres falibles o imperfectos. Dios lo eligió. Claro, el mayor problema nuestro es la enorme cantidad de conceptos equivocados respecto a quién es Dios, de quién es Cristo o de quién es el Espíritu Santo. Conceptos y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Él. Dios nos da los conocimientos, pero no los aceptamos simplemente porque a veces chocan con la religión que nos han metido en la cabeza desde niños. Tenemos un concepto tan erróneo de Cristo, pero tan erróneo. Yo no sé lo que te pasa a vos, no sé cómo reaccionás vos, pero te puedo asegurar que a mí, cuando se dice Jesús, cuando se dice Cristo, todavía no puedo evitar, por reflejo casi automático e inconsciente, imaginarme y hasta ver de pronto a esa figura sanguinolenta y sufriente que nos vendió la Iglesia Católica Romana. Si vos seguís viendo la estampita, te va a costar muchísimo conocer realmente quién es Cristo. Si por el contrario, en algún momento alcanzás a ver solamente, ¿qué te digo?, una silueta bañada de luz, ahí te digo que podés pensar medianamente que lo has visto tal cual es hoy. ¿Se entiende? No es una imagen, es una presencia. Repito, no es una imagen, es una presencia. Y con eso te alcanza y te sobra. Porque, ¿qué te digo? Sabés que es Él. En principio, para que vayas formando, digamos, un proceso de todo esto que estamos compartiendo, lo que sí interesa conocer es cómo fue gestado Jesús. Claro, nosotros hoy, ahora, a la distancia y con todos los documentos conocidos, y además con la enorme tecnología que disponemos, decimos con mucha facilidad que fue engendrado por el Espíritu Santo, y lo decimos así, todo cancheros, como si fuéramos los conocedores del Evangelio de punta a punta. Pero yo quisiera, por un momento, que te imagines esto mismo, pero situado, si podés imaginártelo, en aquel tiempo. Situate en aquel tiempo y decí que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué crees que le hubieran dicho
los demás hombres, con el machismo ambiente y patriarcal que había en la época, a José. ¿Qué crees que hubiera sucedido si José justamente hubiera sido un hombre con cultura machista? Claro, la gran pregunta que muchos hombres se han formulado es ¿por qué permitió Dios que el pobre José pasara por ese trago tan amargo? ¿Por qué? Yo digo, no pudo haber hecho nacer a Jesús como fruto de la unión de José y María, y listo. Se ahorraba todo el problema que le pasó por la cabeza y por el cuerpo y por la vida a José. No, fíjate que no. Porque Jesús tenía que ser un poco hombre, y a eso lo logra naciendo y saliendo por el canal vaginal de una mujer. Tenía que ser un poco hombre naciendo por el canal vaginal de una mujer y un poco Dios. Por eso fue engendrado por el Espíritu Santo en un cuerpo que no había conocido varón. Y la gran ventaja y la clave de la virginidad está en esto, porque ese cuerpo no estaba contaminado. Por eso se eligió un cuerpo virgen. Y por eso tiene valor, o tenía al menos, para no estar hablando de cosas caducas, al menos en la práctica, de la contaminación, de las ligaduras carnales que existen cuando hay una relación sexual. Jesús vino con ciertos y determinados requisitos que sí o sí debía cumplir. El primero, tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre porque ¿cómo podría pagar ese precio en la cruz en forma de Dios? Es una trampa, una transgresión de la propia ley de Dios. Tenía que ser sí o sí hombre. ¿Y cómo podría llenar el requisito de santidad sin ser hombre? ¿Cómo hubiera hecho para llenar estos dos requisitos siendo solamente Dios y no hombre? Tenía que ser las dos cosas. Tenía que ser las dos cosas. Ahora, cuando entendemos esto, podemos ver su fragilidad como hombre, pero también podemos ver su santidad como Dios. Yo creo que cuando queremos indagar más sobre nuestro Dios y su poder maravilloso, debemos recalar necesariamente en la gestación y en el nacimiento de Jesús. Porque quiero que te quede más que claro que cuando decimos Cristo, tenemos que entender que Cristo ya era. Cristo ya era, es desde la creación misma que Cristo es. Cristo no es nuevo, Cristo no nace con Jesús, Cristo ya era. Juan lo dice cuando expresa que en el principio era el Verbo. Leíste el primer versículo de Juan. ¿Cuántos saben que el Verbo es Cristo? Entonces, claro, lo único que necesitaba Cristo para manifestarse a los hombres era un cuerpo. Y a ese cuerpo se lo entrega María, en Belén, en el marco de toda la historia que seguramente vos ya conocés. Y fíjate que lo de María es muy singular, porque, es tanta la rivalidad entre el catolicismo romano y los grupos denominados como protestantes, que mientras los unos han sobreenfatizado a esta mujer y la han entronizado erróneamente a sitiales de adoración antibíblicos, los otros la han descalificado en todo y la han reducido a una pobre mujer que andaba perdida por allí sin rumbo fijo. No, absolutamente no. Ni una cosa ni la otra. No, definitivamente. De hecho, coincido, María no puede ser adorada porque el único que va a recibir adoración es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está correcto, claro y preciso eso. Pero al mismo tiempo tengo que decirte que como mujer tiene que ser muy respetada, pero muy respetada, porque no cualquiera
hubiera soportado todo lo que ella tuvo que soportar para llevar en su vientre y parir nada menos que al que sería salvador de la humanidad entera. ¿Qué te parece? Y en contra de lo que muchas veces se ha enseñado, a esto lo he dicho por ahí como suelto, pero lo quiero confirmar, lo quiero respaldar, Jesús no era pobre. No era el pobre Jesucito que... Yo he oído a mucha gente alentar a otra gente que está careciente de dinero, que está en la mala económicamente, y lo hacen con el argumento de que Jesús era más pobre y más muerto de hambre que ellos. De ninguna manera. Yo bendigo la buena intención humana y social de esta gente que dice eso, pero permitime que te diga que están mintiendo. Por ignorancia o a sabiendas, pero están mintiendo. Porque lo basan en que fue dicho que no tenía dónde vivir o dónde recostar la cabeza, y que entonces, si dijo eso, es porque él era pobre. Y si él era pobre, es bueno que nosotros también seamos pobres hoy. Y te lo ponen, para conformar, para corroborar todo eso, te lo ponen naciendo en un pesebre, donde había animales. En suma, un lugar más que feo y degradante. Por eso es que al pueblo en su mayoría le cuesta tanto, pero tanto, aceptar y creer que Dios prospera y que si es necesario también puede llegar a enriquecer a alguien si lo necesita así para su reino. Porque pensar en tener el dinero necesario para cubrir todas nuestras necesidades de pronto nos llega a parecer malo y ofensivo. ¿Cómo vamos a tener dinero para todas nuestras necesidades si Jesús pobre? Nos han predicado y nos han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males, pero déjame que te diga que la raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, que es una cosa muy distinta. Porque lo primero, el dinero, la plata, lo que sirva para comprar la comida diaria, es provisión divina. Pero lo segundo, el amor al dinero, es un culto a Mamón. Cualquiera lo sabe esto, hasta el menos informado. Claro, yo no puedo entender cómo hay gente que sigue enseñando que la pobreza es una bendición que nos iguala a Jesús, cuando en realidad la pobreza de dinero, la miseria incluso, es una maldición que nos vuelve amargados, sombríos y resentidos. ¿O me vas a decir que no es una maldición que te lleguen cuentas para pagar y que vos no tengas con qué hacerlo? ¿A dónde meto la promesa de un Dios que suple todas nuestras necesidades si me pasa eso? Repito, Jesús no era pobre, ni formaba parte de una familia pobre. José no era pobre, José era carpintero. Claro, sucede que el error aquí está en que nosotros lo que interpretamos como el oficio de carpintero es muy distinto a lo que era el carpintero de esa época. Si vos te estás pensando que José armaba sillas o mesas, estás equivocado, ¿eh? Lo que pasa es que vivas donde vivas, hoy, que me estás escuchando, generalmente la mayoría de los carpinteros que conocemos hoy están un poquito más que con lo justo, porque arman la silla, las mesas, algún mueble de cocina, pero la carpintería, cuando se la trabaja en escala importante, de pronto ha llevado a mucha gente a hacer fortuna. Bueno, te tengo que contar que ser carpintero en la época de Jesús era, entre otras cosas, ser alguien que construía edificios. Eran casi, ¿qué te digo?, los precursores de la arquitectura. Trabajaban formando parte de equipos con otras personas que se ocupaban de trabajar con las rocas con las que se consolidaban las casas, los edificios y hasta las ciudades amuralladas que seguramente más de una vez habrás visto en alguna de las películas de la época. Bueno, era en ese ambiente en que se movía un carpintero de oficio en esa época. Fíjate que era tan rico José que se movía en medio de la gente rica del lugar. Claro, vos te preguntás, ¿y cómo sabe él eso? ¿Cómo lo sabemos? Porque la tradición judía
dice que todavía hoy, si no ha cambiado, en las sinagogas, nadie puede ser invitado a leer la Torá si no forma parte del grupo que más diezmos entrega a la sinagoga, al templo. No es el que es más santo, ni el que más busca a Dios. Tampoco es el más espiritual. Simplemente es el que más colabora con la obra. A ese es a quien se lo invita a pasar al frente a leer la Torá o el rollo como en aquellos tiempos. ¿Vos te acordás el episodio en el que Jesús es invitado a leer el libro y lo abre en Isaías y lee aquello que es profético para su propia vida y su propio ministerio? ¿Vos te pensabas que lo invitaron porque se dieron cuenta que era el Hijo de Dios? No, pero ni por asomo. ¿Estaban ciegos los fariseos? No. Lo invitaron porque José, su papá, ponía buen dinero allí. La religión es la religión desde hace mucho tiempo. No es un invento de tu pastor. No lo odies, no es un invento de tu pastor. Es más viejo que eso. José era rico, sin duda. Fíjate que cuando los ricos se juntaron, ellos dicen una palabra que nos va a enseñar mucho sobre esto. ¿Vos te acordás cuando Jesús estaba hablando del Evangelio del Reino y mucha gente lo escuchaba? Uno de esos ricos dice: escuchen, pero mírenlo, ¿no es este el hijo de José, el que está entre nosotros? ¿Cómo va a hablar así? ¿De dónde sacó esa doctrina? Pero pará. ¿No es este el hijo de José, el que está entre nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Que si José estaba entre ellos y ellos eran el grupo de la gente más adinerada del lugar, es innegable que José era uno de ellos. Si no, no lo hubieran admitido. La discriminación por estatus económico tampoco es nueva. Si algo existía sobrepotenciado en aquella época, era el clasismo. Ah, sí. Un pobre de dinero no se acercaba jamás a un rico a no ser que hubiese sido contratado para servirlo. Y en esto tengo que decirte que ciertos pueblos son, y supongo que seguirán siendo, muy selectivos, pero muy selectivos. Es muy complicado ingresar a esos círculos de la gente pudiente de esos pueblos si no contás con una fortuna acorde a la de cualquiera de ellos. Esto te deja en claro que si José era un hombre adinerado, María, su mujer, no era ninguna pordiosera, Y Jesús disponía de una base económica paterna bastante sólida. Y también todos sus hermanos de sangre, a esos que muchos niegan, pero la Biblia no. Ahora bien, si todo esto fue así, ¿por qué Jesús tuvo que ir a nacer en ese pesebre maloliente de aliento y excremento de animales? Porque su alumbramiento coincidió con la fecha del empadronamiento. Era lo más parecido a lo que hoy podríamos llamar un censo, donde pasan los censistas y toman los datos de cada uno de los habitantes para saber, cuántos somos en el país, cuál es, un montón de datos que sirven para las estadísticas. Por esa razón, la gente venía de todos los lugares a Jerusalén y se juntaban todos allí. Y entonces se agotaban todas las disponibilidades en los mesones, que eran como denominaban en aquel tiempo a lo que hoy llamaríamos hoteles. Por esa razón, esto convirtió a esa zona en lo que en idioma de turismo hoy consideraríamos como temporada alta. Claro. Y ante la ausencia de medios de comunicación para hacer reservaciones como hacemos hoy, había que ir directamente a tratar de alojarse. Ellos podían pagar tranquilamente cualquier alojamiento, José, María y el hijo. El problema estaba en que no había lugares disponibles porque no habían hecho reserva. No los rechazaron ni por pobres ni por malos. Les avisaron con toda cortesía, pero sin concesiones, que no podían alojarlos porque no había dónde.
hay que aclarar, porque con esto también se ha confundido a mucha gente cómoda, que elige escuchar a otros que le cuenten la Biblia en lugar de leerla ellos con la sola ayuda del Espíritu Santo. Bueno, a esa gente se le ha confundido y se le ha hecho creer que José y María no van a Jerusalén a tener a Jesús. Ellos van a censarse porque era su obligación social y legal hacerlo. Les hicieron creer que José y María habían ido a Jerusalén a tener a Jesús. No, ellos fueron a censarse. No había ni controles de latidos ni ecografías. Ellos sabían que el niño estaba en el vientre de María y estaba llegando, pero no tenían ni idea en cuál iba a ser la fecha más aproximada de su nacimiento. Tenían un cálculo que tenían las mujeres de aquel momento, donde no le erraban por mucho, es cierto, pero le podían errar hasta por un mes. Sabían que iban a ser un niño, pero no sabían cuándo con exactitud. Jesús no nació en un hogar pobre. Todo lo contrario. Más adelante, cuando le preguntaron si tenía casa o dónde vivía, él los llevó y les dijo: «He ahí la casa donde yo vivo». Asimismo, alguna gente de dinero lo servía y además le daban muchas de sus riquezas, porque lo amaban y porque habían recibido gran bendición de él. Yo siempre suelo decir que si el que llevaba la bolsa, o sea, el tesorero del grupo, era Judas, y robaba monedas, dinero de esa bolsa, y nadie se daba cuenta, es porque en la bolsa había bastante. Si vos llevas una bolsita con $2 y te roban uno y te queda uno solo, te va a dar cuenta. Pero si vos llevas $50.000 y te roban 5, capaz que ni cuenta te da. Bueno, una cosa así. Estoy aquí exagerando de todas las puntas, pero era así. La gente le daba ofrendas, sí, le daban como para mantenerlos, para ayudarlos y todo, pero no era por necesidad. Ellos no salían a hacer eso por dinero, de obvio. Les servía para no tener que depender, se manejaban por su cuenta, pero Dios movía los corazones para que ellos tuvieran lo que necesitaban, suplía sus necesidades, aún siendo itinerante. Claro, entonces, esta sigue siendo una constante espiritual, te voy a decir, Porque cuando la gente recibe bendición de vos, cuando la gente recibe bendición de parte tuya, la gente te da lo que sea de corazón y te lo da por dirección divina y no tenés ninguna necesidad que vos les pidas nada a nadie o que lo manipules con la culpa para sacarle algo. Últimamente, yo me acuerdo, ha habido lugares donde era más largo el mensaje, la predicación pre-ofrenda, que la predicación central, que hablaba, digamos, que era el alimento. Había que hacer cualquier cosa para aflojar y convertir el bolsillo de la gente. No funciona así. Lo que Dios respalda, Dios sostiene. Repito, lo que Dios respalda, Dios sostiene. Y lo sostiene como Él quiere, no como a mí me parece. Sucede, doy fe. Así es como funciona el sistema del reino, no... Ocúpate primero del reino y todo lo demás será añadido, y lo añade Él, no yo. La otra doctrina satánica que caló hondo entre los llamados cristianos fue la del sufrimiento, fíjate. Cuando a algún cristiano le tocan, ¿qué te digo?, horas, días, semanas, meses o años de sufrimiento, se suele escudar en un argumento falso, fíjate, sutilmente falso, porque dice: sí, estoy sufriendo, pero bueno, más sufrió Jesús y no se lamentó ni se quejó. Mentira. Hermano, ¿cómo mentira? Mentira. Jesús sufrió solamente horas en la cruz, y lo previo de los azotes y todo eso, ponele una semana. No fueron días enormes, meses, años, fueron horas. Terribles, pero solamente horas. Hasta que murió. Sumale si querés los días previos, cuando fue azotado y lastimado, pero no fueron meses ni años, como muchos buscan comparar o para comparar su sufrimiento con el de Él. Fíjate que cuando Él murió, se terminó su sufrimiento. Al tercer día resucitó y de ahí en más su vida fue de victoria y de gozo.
Ninguno de nosotros puede conformarse a sufrir, sufrir y sufrir casi con entidad de eternidad, porque no es para eso que hemos venido a esta tierra, ¿eh? Vinimos a vencer y a instaurar el reino de los cielos, no a llorisquear todos los días, porque no podemos salir de debajo de la suela del calzado del diablo. No, de ninguna manera. No es así. He dicho que el sufrimiento trae aprendizaje y maduración. Es cierto, es así. Pero debemos afrontarlo con valentía. Sí nos llega, pero de ninguna manera ir a buscarlo para parecernos a Cristo. Ni se te ocurra. Una cosa es sufrir una vida de creyente, luchador, peleador, y otra cosa es ser masoquista y buscar el sufrimiento y autoagredirse, autoflagelarse. Lo he visto a esto. No funciona. Es la historia de un modelo. Obvio, no se termina aquí, esto es mucho más largo. Pero no me dan los tiempos para seguir, pero creo que te quedó una pintura bastante clara, como para que tengas también en claro en quién creíste. ¿En quién fue Jesús? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios Padre? ¿Y quién sos vos? Siendo uno con ellos. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Es así? Más vale que sea. Si no ha sido así hasta ahora, ponete en campaña, ponete las pilas y que sea así a partir de ahora, porque si no es Cristo en tu vida por sí misma va a ser como la de cualquier vecino que ni siquiera tiene idea de quién es Dios. Y vos no viniste a eso, y mucho menos fuiste llamado aquí para eso. Dios te bendiga. La semana que viene seguimos con otro tema, pero quédate masticando, reflexionando y pensando y reflexionando una vez más en esto. Porque esto de hoy, aunque parezca simplemente informativo, es básico, ¿eh? Y es importante que lo conozcas. Volvelo a escuchar. Orá, pedir al Espíritu Santo que te revele más, que te dé más sobre esto, y vas a tener una dirección y un manual de vida que seguramente va a ser de gran bendición a futuro próximo y más lejano. Porque tu vida tiene un compromiso con Dios, no con los hombres. Tu vida tiene un compromiso con Dios, no con los hombres. Y hacia allá es donde tenés que ir. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere.